Bien, pues vamos a comenzar y vamos a comenzar con una oración. Hay que tener el boletín abierto en la página número 20. Vamos a ver si podemos avanzar bien esta semana. Vamos a orar. Padre, te rogamos que nos des tu bendición y que podamos aprender de tu palabra. Podamos, Señor, ser edificados y ser transformados a tu imagen. Permite que lo que hoy estamos comenzando, aunque pareciera sencillo o simple, dé fruto en tu poder, en tu gracia, en tu propósito para toda buena obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar y vamos a compartir la lectura de Juan capítulo 1, verso 19 al 23. No sé si Miriam nos puede ayudar a, con la lectura. Miriam, ¿nos ayuda? Si abres tu micrófono. Ahí en el boletín está la lectura. ¿Okay? Sí, hermano, nada más déjeme ir a buscar el boletín porque no lo encuentro, pero aquí tengo una Biblia. ¿Qué me dijo? Es Juan 1, 19 al 23. Juan 1, a ver. Juan 1, 19 al 23. Ahí voy. Juan 1, aquí está. Juan 1 del 19. Al 23, sí. Ok, dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Gracias, Miriam. Jonathan, no sé si nos puedes ayudar con la lectura de Juan 1, 29 al 30. ¿Tienes oportunidad de leerlo? Creo que no lo escuchó. Es que se está fijando, yo se lo checo desde acá. ¿Sí escuchas bien, Jonathan? Sí. ¿Puedes leer Juan 1, 29 y 30? Sí, voy. Juan 1, 29 y 30. Así es. Juan 1, 29 y 30. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ok, gracias. Esos son los textos del día de hoy y vamos a tratar de compartir cómo el encuentro de Jesús con Juan afectó la vida de Juan. Y vamos a evaluar un poco lo que nosotros referimos con nuestro encuentro con Jesús. El objetivo de hoy es, al finalizar la clase, los participantes valorarán la importancia de reconocer a Jesús como la provisión de Dios para el pago de sus pecados. Estamos en la página 21 del boletín de esta semana y tenemos una pregunta ahí que me gustaría que Miriam, Jonathan y no sé si Motorola es Damaris. Damaris, ¿estás por ahí? Pudieran compartir su respuesta. ¿Qué es lo que te hace creer que la salvación de Dios está en tu vida? Es decir, muchos decimos, yo soy salvo,
La pregunta es, ¿qué me hace creer a mí que yo soy salvo? ¿Por qué es que digo o por qué concluyo que yo soy salvo? No sé si Jonathan nos puedes compartir cuál es tu conclusión. ¿Por qué dices tú que eres salvo? Bueno, realmente, para decir yo por qué soy salvo, tendría que regresarme a antecedentes de mi vida, ¿no? Y lo primero que yo recuerdo antes de que Jesús me llamara al arrepentimiento y la fe, es que a mí antes realmente no me interesaba pues nada sobre Dios, ¿no? O sea, había una conciencia, por así decirlo, sumida en pecado, ¿no? Y si no es hasta ese evento que tuve en San Luis Potosí, donde pues soy confrontado por mi propia naturaleza y lo que estaba leyendo en las escrituras, pues me doy cuenta pues que todo en mi vida estaba mal, pues, o sea, que todo lo que yo hacía era malo, o sea, desde un sentido moral o religioso, ¿no? Aunque humanamente hay ciertas cosas que uno pudiera hacer bien, o sea, espiritualmente no había nada que a mí me acercara a Dios. Entonces, a partir de ahí, yo recuerdo que le pedí al Señor que me perdonara y que me acercara a Él. Entonces, yo tengo la seguridad que a pesar de mis caídas en el pecado y que constantemente le he fallado al Señor, el Señor con su mano pues me da lo que es la seguridad de la salvación, ¿no? Y la seguridad es de que yo estoy seguro de que el Señor me ha recibido en la familia de la fe, injertándome, no siendo realmente yo pues alguien que por sus obras o porque fuera una buena persona, sino porque Dios simplemente tuvo misericordia de mí y me implantó la semilla de la fe y del arrepentimiento para creer. Ok, ok. Miriam, ¿quieres compartir por qué es que tú concluyes que eres salva? Ah, ok, hermano. A ver si me doy a entender. De, pues bueno, creo que como tal, no podría yo, pues, demostrar con argumentos objetivos, ¿no? Decir que, eh, o asegurar eso, o alguien con algún argumento objetivo, pero bueno, la Biblia dice que nosotros somos salvos por medio de la fe, ¿no? Y esto por medio de Jesucristo. Entonces, eh, como comenta Jonan, yo también tengo un testimonio en el cual yo experimenté un encuentro con Dios. Un día, me acuerdo que pues Jonathan, mi esposo, él me predicaba, pero pues en algo que él comenta, yo también me identifico en la cuestión de que pues yo antes de conocer al Señor, pues yo no quería saber nada de él. Ok, Entonces, incluso yo estaba enojada con Dios, yo negaba su existencia, pero cuando el Señor me confronta y que ya después reflexionando en mi vida me di cuenta de que el Señor me llamaba desde antes de que yo conociera a mi esposo y él me predicara, porque algo que no muchos saben y que yo recuerdo es que desde pequeña cuando yo iba a casa de mi abuela, de pasaba por una iglesia que decía, la iglesia no sé de qué corriente era, pero decía del versículo que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y y a mí se me quedó mucho grabado ese versículo. Siempre que pasaba ok. por casa de mi abuela, siempre lo leía, lo leía, lo leía, lo leía. Ahora, hoy en día entiendo pues que era el Señor, ¿no? Llamándome Yes. y ahora le da un significado de ese versículo a mi vida. Entonces, cuando yo experimento un encuentro con Dios, yo siento en mi vida convicción de pecado, me doy cuenta de que he vivido mi vida de forma incorrecta, como yo he querido y que ha estado mal y que necesito arrepentirme de mis pecados y vivir buscando la voluntad de Dios. Entonces, eso a mí me da una convicción de que yo soy salva. Ok, perfecto. Carmen, ¿quieres compartir tu conclusión? ¿Cómo es que concluyes que eres salva, Carmen?
¿Sí me escuchas, Carmen? Ah, bueno, estamos 5 ahorita en la transmisión. No sé quién sea Motorola Moto. ¿Eres Damaris? Sí, hermano. Sí, te escucho muy Sí, lejos. ahí me escucha mejor. Ahí estamos mejor. ¿Puedes compartir por qué tú concluyes que eres salva? Bueno, pues yo desde pequeña había escuchado acerca de Jesucristo, pero no era salva. Eh, a pesar de tener un poco de conocimiento, me alejé del camino y bueno, durante este proceso en que estaba lejos, el Señor seguía llamándome, pero yo seguía negándome. No entendía bien porque realmente no se me había explicado como ahora. Entonces, Sí. yo iba tras mis deseos y fue hasta que un día el Señor dijo, hasta aquí llegaste y pues, me convenció de que no era una buena persona, de que realmente solo buscaba satisfacer mis deseos. Y Ok, bueno, nuevamente veo que pues él insistía, personas me hablaban de Cristo y yo recordaba mi niñez. ujú, Entonces, es mediante pues, un dolor que es, pensar que lo que yo quería era lo correcto y darme cuenta de que no era así. Entonces, ahí fue donde, pues, me convencí, empecé a leer la ok, palabra, que antes solo era, pues, lo que me decían, ya eso era con lo que me quedaba, ¿no? Y entonces empecé a tener una relación más, verdadera entre ok, escuchaba la palabra y leía la Escritura. Entonces, el Señor, como decía Jonathan, me convenció de que no son mis esfuerzos, sino es su misericordia y su gracia. ujú, Y pues que antes, tal vez de más pequeña, yo pensaba que era por esfuerzo y por las cosas que uno hacía, ¿no? Y ok, pero cuando me perdí en el camino y, aunque estaba alejada, habían personas que me recordaban, sobre Jesucristo, entonces entendí que no era yo, sino Él, no porque hubiese algo bueno en mí, sino pues por puro afecto de su voluntad, Él decidió sí, salvarme y pues ahora estoy convencida de eso y sé que todavía hay muchas cosas en mí que faltan cambiar, pero sé que Él hará la obra, estoy convencida de eso. ok, ok. Es una buena experiencia y una buena respuesta. Es importante que tengamos una convicción sobre cómo fue, en base a la escritura, nuestra propia conversión, cómo Dios obró para nuestra conversión. Los que quieran abrir su cámara, está bien, Jonathan ya abrió su cámara, el que quiera abrir su cámara está bien, puede abrirla sin temor, ¿ok? Ah, Juan el Bautista se encontró con Jesús. Estamos en la página 21. Juan el Bautista se encuentra con Jesús exactamente en el momento en que Jesús viene a la conversión. De Juan sabemos en realidad muy poco. Sabemos que era hijo de Zacarías y de Elizabeth, que había crecido en las montañas, era su padre específicamente era un sacerdote. Hubo una anunciación sobre el nacimiento de él y no vemos mucho más en el texto hasta que él empieza a predicar el evangelio. Y entonces vemos una predicación y una convicción acerca de su llamado. Pero el encuentro de Juan con Jesús es en verdad significativo. Lo primero que debemos de entender es que Israel por 400 años no había escuchado profecía. Entonces el pueblo no estaba acostumbrado a escuchar un mensaje, se habían acostumbrado a los rabinos, que daban una interpretación del texto y muchas veces una interpretación sesgada. Pero Juan vino con un mensaje diferente, con una anunciación. Juan viene con un mensaje de el Mesías viene, el reino se acerca, debemos de arrepentirnos. Es importante que vengan al arrepentimiento porque recuerdan lo que dice Lucas, el hacha está puesta ya a la raíz del árbol y todo lo que no sirve va a ser quitado.
Y en realidad eso ocurre. Pero Juan no había tenido un encuentro con el Mesías hasta el verso número 29 y el verso número 30. Y en ese encuentro, Juan muestra una convicción profunda acerca de quién es el Mesías. Si vemos el verso 29 y el verso 30 y lo comparamos con lo que leyó a Miriam en el verso 19 al 23, podemos darnos cuenta de que la gente de la época de Juan tenía una idea completamente extraña acerca del Mesías. Ellos van y le preguntan a Juan, ¿eres tú el Mesías? No, responde él. ¿Eres tú Elías? No, también responde él. ¿Eres acaso un profeta? No, yo no soy un profeta, responde él. Pero cuando Juan ve a Jesús, es claro lo que él dice. Vayamos una vez más al texto. Dice, al día siguiente, o al siguiente día vino Juan a Jesús, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no estaba esperando a alguien que se amoldase a sus creencias. Juan no estaba esperando a alguien que se amoldase a sus valores culturales. Juan no estaba esperando a alguien que se amoldase a su teología. Juan se amolda a la realidad del reino de Dios y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, al encontrarse con Jesús, lo único que muestra, y muestra de manera clara, es que tenía una convicción de su propia necesidad de salvación. Él no estaba viendo en el Mesías a un líder social, él no estaba viendo en el Mesías a un líder religioso, él no estaba viendo en el Mesías a un líder político, porque él tenía una convicción de su propia necesidad. Y aquí vamos a salirnos un poquito del contexto de la lección para hacer una reflexión. ¿Hasta dónde nosotros, en el momento en que nos encontramos, entendemos de nuestra urgencia presente del pecado? La pregunta que les hice al principio nos muestra una urgencia de nuestro pecado no perdonado antes de venir al arrepentimiento. Pero hoy día, después de ser transformados por la obra de Dios, ¿qué tanta urgencia tenemos de Jesús en función de nuestro pecado presente? De los pecados en los que de repente nos deslizamos y caemos. Esta parte es sumamente importante porque quien no se ha encontrado con Jesús no puede ver su propio pecado. Y esa es una regla fundamental. Y la vemos aquí en Juan. No hay forma de ver el pecado personal si yo no veo a Jesús. Jesús jamás me va a hacer voltear a ver mi cualidad. Jesús jamás me va a hacer voltear a ver mis conocimientos teológicos. Esto no es algo que sea urgente en la obra regeneradora de Dios. No es lo que aborda de primera mano. Lo que Dios aborda de primera mano es el pecado en la vida de quien se encuentra. Y es interesante cómo Juan el Bautista lo primero que ve es el pecado. En la página 22 tenemos 3 puntos de cómo veía Juan al Mesías. No sé si la hermana Carmen, ¿qué hermana Carmen tenemos ahí? Hermana Carmen, ¿puedes abrir tu micrófono? ¿Lo puedes abrir? Veo que lo tienes cerrado para que nos ayudes con la lectura de la página 22, el punto 1, punto 2 y punto 3. No sé si me escuchas, hermana. Bueno, creo que no me está escuchando. Jonathan, ¿puedes leernos el punto 1, punto 2 y punto 3? ¿Lo tienes a la mano ahí? De la página 22. ¿Tienes cerrado el micro, Jonathan? Ahí. Sí, digo que sí. Ok. Ahí en la parte alta de la lección hay 3 puntos. ¿Puedes compartirlos? A ver, es la 21. Déjame leer la parte previa. Dice, mientras que la gente tenía una noción social, económica o política del Mesías prometido, Juan tenía muy claro que el Mesías era, y vienen 3 puntos. En la página 22, hasta arriba. Bueno, casi hasta arriba, ¿no? Aquí. Sí, es que en esta hoja sí tengo el... No sé si pero aquí lo estoy checando en la computadora, pero
No me aparece así 22. Bueno, es que viene página 21 y después de la página 21 viene la página 22. Ya Nomás hasta el dice final, 2. porque no trae número, la página 22 no trae número. Es una antes del credo, antes del credo. La parte de atrás del credo. No, no lo encuentro. Bueno, lo leo yo. Dice, la gente tenía una idea del Mesías, una idea social, económica y política. Sin embargo, Juan tenía una convicción diferente. Para él, el Mesías era el Cordero provisto por Dios. Esto es fundamental. Hay mucha gente que cree en Jesús, pero cree en Jesús como un profeta, cree en Jesús como un maestro, cree en Jesús como una religión. Y esto no es lo correcto. El que se encuentra a Jesús se encuentra con el Cordero de Dios y por lo tanto no le queda otra cosa más que ver su pecado. Lo segundo, este Cordero habría con su sangre de quitar el pecado del mundo. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan. Es decir, la única oportunidad que tiene el ser humano para ser redimido es Jesús. Aquellos a quienes Dios quiere salvar solamente habrán de encontrar salvación por la obra redentora de Jesús. Y tercero, nadie en realidad es digno de él. Dice Juan, yo no soy digno de amarrar las correas de su calzado, ¿no? Yo no soy digno de poder acercarme a él para poder amarrar su calzado. Nadie es digno de la obra redentora. Quien se encuentra con Jesús, en realidad va a llegar a estas tres conclusiones. Ante el cual yo estoy siendo expuesto, ante el cual mi vida está siendo expuesta, es el Cordero de Dios. Y este Cordero de Dios con su sangre quita el pecado del mundo. Y de esa acción redentora, yo no soy digno bajo ninguna circunstancia. Cualquier persona que diga, yo soy salvo porque pasé al frente, yo soy salvo porque llené una tarjeta, yo soy salvo porque voy a la religión correcta o porque estoy yendo a la iglesia más famosa de mi ciudad, está metido en un grave problema, está en un error completa y totalmente. No ha venido el arrepentimiento, no ha llegado a una convicción de pecado, ha llegado a una convicción de razonamiento humano que lo hace creer que tiene una teología correcta y está en una iglesia que a él le parece correcta, pero no ha venido el arrepentimiento, porque aquel que se encuentra con Jesús, lo primero que ve es su pecado. No hay forma de acercarnos a la santidad de Dios por medio de Jesús y vernos a nosotros mismos limpios. No hay manera. Cualquier persona que viene al encuentro con el Señor, lo primero que ve es el pecado. Si a mí me preguntan, pastor, ¿por qué usted dice que es salvo? Lo primero que yo les voy a decir es lo siguiente, porque desde que yo me encontré con Jesús, lo único que puedo ver es la maldad de mi alma, maldad de la cual Él me ha regenerado. Pero yo puedo darme cuenta ahora que el pecado es algo terrible y que no puedo permanecer en esa práctica. Necesito el orden de Dios en mi vida cada día. Esa conclusión es a la que yo llego a partir de mi encuentro con el Señor. No soy salvo porque estoy en una iglesia maravillosa. No soy salvo porque estoy en una iglesia con una adoración increíble. No soy salvo porque estoy en una iglesia que más miembros tiene en toda la ciudad o en todo el país o en todo el mundo. Soy salvo porque el Señor me ha redimido de mis pecados. Y cada vez que yo me acerco a Él, lo único que puedo ver es su magnífica santidad y lo terrible de mi condición. Y que si no fuese por su obra, yo no tendría ninguna oportunidad. Vamos a ir a la conclusión. Hoy la lección no es muy larga y es la siguiente. Si tú y yo decimos habernos encontrado con Jesús y permanecemos en el pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. No hay verdad en lo que estamos diciendo. No hay forma. Cuando yo escucho el testimonio de Jonathan, o escucho el testimonio de Miriam, o escucho el testimonio de Damaris,
Yo puedo ver esta misma conclusión a la cual yo he llegado con otras palabras y de otra manera dicha. Cualquier persona que viene a la salvación de Dios, lo único que percibe en su Redentor es santidad y misericordia. Porque al voltear hacia sí mismo, lo único que percibe es corrupción y urgencia de salvación. Si alguien que ahora está en la transmisión o que va a ver la transmisión más adelante, piensa que es salvo porque tiene una buena teología, debería de cuestionárselo 2 veces. Si alguien piensa que es salvo porque está en la mejor iglesia, debería de cuestionárselo 2 veces. Si alguien piensa que es salvo porque su familia es cristiana, debe de cuestionárselo 2 veces. Si yo digo haberme encontrado con Jesús, yo debo de llegar a la misma conclusión de Juan cuando se encontró con él en el verso 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que debemos de ver cuando venimos a la salvación. La santidad y la obra magnífica de la redención y mi urgencia de salvación. Quien se encuentra con Jesús y llega a otras conclusiones, no se encontró con el Jesús de la Biblia. Se encontró con un Jesús cultural, se encontró con un Jesús social, se encontró con un Jesús político, se encontró con un Jesús religioso, pero no con el que enseña la Escritura. En la Biblia solamente encontramos algo de Jesús. En Él y solo en Él hay redención. Y fuera de Él no tenemos oportunidad, porque es por su sangre que podemos ser salvos. Juan es la primera persona en los evangelios, narrada por los evangelios, que se encuentra con Jesús desde el inicio del ministerio de este. Ya veremos otros más la próxima semana y estará apareciendo en el boletín. Yo espero que repitamos y estemos en la transmisión y que otros más se puedan agregar los martes a la transmisión. Y el propósito de esto es darnos cuenta si nosotros estamos en la misma sintonía que la palabra nos muestra acerca de aquellos que se encontraron con el Señor. O nos estamos engañando a nosotros mismos, creyendo que nos hemos encontrado con el Redentor, cuando en realidad nos hemos encontrado a lo mejor solo con una religión. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario para terminar antes de orar. Yo quiero añadir que, pues, en el camino, porque mucha gente piensa o mucha gente opina y luego dice, ven y vuélvete cristiano, ¿no? Porque, pues, la verdad te va a ir bien y hay mucha bendición, ¿no? Y lo ofrecen como un medio de publicidad, ¿no? Donde pareciera que todo nos va a ir bonito, que todo va a estar bien, que pues uno va a ganar el cielo y que pues todo es miel y hojuelas, ¿no? Pero pues en el paso del proceso, todo es todo lo contrario, ¿no? O sea, desde los 5 minutos que ya uno tiene como creyente, empiezan las dificultades personales, ¿no? Primero Sí. porque conforme más lees de la Biblia te das cuenta qué tan asqueroso eres, pues, o sea, en todo sentido, o sea, porque te empieza a chocar contra ti mismo. Y segundo, en el diario vivir, pues te das cuenta que tú quieres vivir según los estándares de Dios, conforme más empiezas a conocer de Él y empiezas a chocar, ¿no? Porque a veces nos podría llegar a pasar como David, ¿no? Hay un momento en el Antiguo Testamento donde David va con los filisteos, ¿no? Y David anda con los filisteos y David se junta con los príncipes de los filisteos como si él fuera de ellos, pero obviamente ellos no lo recibían ni tenían confianza de él, hasta que llega un punto donde él se tiene que fingir por loco, pues, porque realmente iban a por él, porque las personas sabían que no eran de ellos, ¿no? Y pues así nos pasa a nosotros en el mundo, ¿no? Como dice Jesús, andamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿no? Y realmente así también, creo que una ilustración muy bonita sería la del progreso del peregrino, donde el Valle Encantado
a veces nos sucede a nosotros, ¿no? Sí. El valle de Durmiente iba peregrino y como que perdieron la ruta, se iban durmiendo y no sabían, hasta que llega un momento donde se salen de la trayectoria, ¿no? Y creo que a veces nosotros nos llega a pasar como creyentes que los afanes, el trabajo, las presiones, el día a día, a veces hace como que perdamos un poco la esfera, ¿no? Sí. Perdamos un poco la sintonía de lo que realmente tenemos, si no es cuando Dios trae sacudidones a nuestra vida para que nos haga reaccionar, ¿no? A veces esas sacudidas son desde lo más mínimo hasta lo más fuerte, ¿no? Y Dios utiliza esas sacudidas o esa disciplina, pues precisamente para traernos al arrepentimiento y a la fe. Y es ahí donde pues siempre una convicción de un verdadero creyente eh, reconoce y dice, gracias a Dios por esto, ¿no? Independientemente de la situación, ¿no? Porque muchas veces, mucho de lo que a nosotros nos sucede es por nuestros propios pecados y por nuestras propias fallas. Sin duda alguna. Y Juan se encuentra con su Redentor, se da cuenta de su urgencia de redención e inmediatamente viene la aflicción a su vida, ¿no? Termina sin cabeza, pero encuentra la redención de Dios en aquel que Dios entregó como propiciación. Quien se encuentra con Jesús, sin duda ve su pecado y ve la maldad de su alma, y sin duda va a pasar, como dice la Escritura, por aflicción. En el mundo encontraréis aflicción. Pero todo ello es signo de la obra que Dios está haciendo en nosotros. Alguien alguna vez me dijo, siendo cristiano esa persona, o supuestamente me dijo, en mi vida todo va bien, no pasa absolutamente nada. Y yo me quedé pensando, dije, yo estaría bastante preocupado, porque quiere decir que Dios no está trabajando en mí, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de no interpretar mal lo que está pasando en nuestro entorno. Vamos a dejarle aquí en esta mañana porque ya me está marcando que se va a acabar mañana. En esta noche se va a acabar la transmisión. Tenemos 40 minutos nada más en Zoom. A ver si la próxima semana ya podemos tener el premio para que no tengamos problemas de horario y por lo menos estemos 50 minutos o una hora en la transmisión y podamos ver bien el material. Vamos a orar. Recordemos que tenemos miércoles de oración mañana, viernes de catecismo, el servicio del domingo. Estaremos enviando los devocionales, las oraciones diarias e invitamos también para el asunto de las despensas. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias por esta primera transmisión y esto que estamos comenzando. Estamos seguros, Señor, que habremos de llevar buen fruto para tu gloria. Sé exaltado y sé glorificado. Añade a más a este programa para que Cristo sea formado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Oro por ustedes y que estén bien. Nos vemos mañana. ¿Okay?